Y también podemos encontrar, sobre todo, estenosis aórtica degenerativa en una persona de tercera edad o cuarta edad. Así que esa es otra causa que puede provocar, o sea que básicamente les he mencionado tres grandes causas que pueden provocar valulopatías. Alteraciones del desarrollo que provoquen que el paciente nazca con una valvulopatía de nacimiento o congénita. Las adquiridas, que ya vimos los dos ejemplos clásicos, y las degenerativas, digamos, básicamente por el envejecimiento. Muchas veces cobra mucha importancia el tema de cómo se hace el diagnóstico, y el diagnóstico inicial es eminentemente clínico a través de la auscultación cardíaca, o sea que la auscultación sigue siendo un elemento fundamental en el abordaje de estos pacientes, y muchas veces nos podemos encontrar con pacientes completamente asintomáticos que se les ausculte una semiología, un soplo determinado que permita sospechar que el paciente pueda tener una valvulopatía que todavía no esté provocando repercusión a nivel cardíaco. Antes de eso, quería recordar algunos conceptos muy básicos, pero que creo que son importantes y necesarios. Recordar que una válvula estenótica es una válvula que no abre adecuadamente. Una válvula insuficiente es una válvula que no cierra adecuadamente y que a su vez, en muchos casos encontramos un paciente con una valvulopatía sencilla, única. Sin embargo, también es frecuente encontrar pacientes que tengan lesiones valvulares en las que coexistan dos lesiones en una misma válvula. Como les decía el otro día, que pueda coexistir estenosis valvular con insuficiencia valvular en una misma válvula, siendo una de ellas la más importante desde el punto de vista de repercusión hemodinámica. Sin embargo, también, como les decía en la clase anterior, podemos encontrar pacientes que tienen afectación de varias válvulas. Por ejemplo, la mitral y aórtica y tricuspidia, todas concurriendo a un mismo paciente. Y les decía a ellos que la enfermedad por excelencia que pudiera producir afección plurivalvular o afección de una misma válvula en la que coexistan dos lesiones simultáneamente en esa misma válvula, la patología por excelencia que podía provocar eso era la fiebre reumática. Y lo otro que quería también puntualizarles es que estas valvulopatías mediadas por fiebre reumática son afectaciones valvulares de evolución muy crónica que permiten que el corazón del paciente establezca mecanismos compensatorios para hacerle frente a esa sobrecarga de trabajo que va a tener al tener presente una valvulopatía determinada. Y lo otro importante, que también es importante que ustedes no olviden, es que si tenemos una afectación valvular aguda, de instalación aguda, la evolución es mucho más aparatosa y mucho menos tolerada por el paciente que las afectaciones valvulares crónicas. Ese concepto es importante que lo tengan, como veremos más adelante, porque estos pacientes en cuestiones de horas evolucionan hacia fallo cardíaco, edema pulmonar, shock cardiogénico y muerte. Entonces les decía que en cuanto a la etiología, están las valvulopatías de nacimiento, las congénitas, las adquiridas, infectoinflamatorias, de las cuales ya les había mencionado los dos ejemplos clásicos, y las degenerativas que tienen que ver con el envejecimiento del paciente, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado. Les decía también que la presentación clínica, hay un espectro de presentación clínica que va desde cero síntomas y que el hallazgo de esa valvulopatía es un hallazgo completamente incidental en un examen físico de rutina que se haga por un paciente que acuda a una evaluación por cualquier otra circunstancia y que incidentalmente usted se encuentre con el soplo
que es, digamos, el hallazgo que casi pudiera decirse que patognomónico de la posibilidad de que haya una valvulopatía. Y en los otros casos en los cuales el paciente acuda a consulta por síntomas clínicos, hay básicamente dos formas de presentación del cuadro clínico de un paciente que tiene una valvulopatía. Uno es el cuadro clínico de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzos, de medianos, de mínimos esfuerzos, que el paciente cruce también con ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, todos los hallazgos clínicos que ustedes encontrarían en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Otra forma de presentación es aquel paciente que acude donde ustedes por un cuadro clínico caracterizado por episodios de pérdida de la conciencia, desvanecimiento. O sea que si ustedes concluyen que el cuadro clínico que el paciente le está describiendo es síncope, una de las condiciones que había que pensar es que como causa de ese síncope puede haber una valvulopatía, y clásicamente en ese grupo de pacientes están dados por valvulopatías del tipo de estenosis valvular, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, que son las dos clásicas que pueden producir cuadros sincopales. La estenosis mitral lo puede provocar, pero las clásicas que lo producen son la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar. Entonces, también hay que recordar, y voy a aprovechar este detalle del cuadro sincopal, porque usted tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Causas de síncope, valvulopatías, problemas de conducción auriculoventricular, enfermedad del tejido de conducción, enfermedad no sinusal que ocasione bradicardia severa, que ocasione pausas en actividad eléctrica del corazón, que ocasione bloqueos auriculoventriculares completos en forma intermitente o en forma ya crónica. Eso va a condicionar bajo gasto que puede provocar hipoperfusión cerebral y que el paciente haga episodios sincopales. Esa es otra de las condiciones que puede provocar síncope. O sea que el diagnóstico de síncope es un diagnóstico bastante amplio, adicional al tema de las valvulopatías que estaría dentro del diagnóstico diferencial. Otro cuadro clínico que puede venir acompañando el episodio sincopal es aquel paciente que tiene hipertensión pulmonar. También pueden debutar con episodios sincopales. Así que por eso les decía que el síncope es un síntoma importante que detrás de él pueden cursar múltiples causas, y eso que no les he mencionado, por ejemplo, aquel paciente que tiene una condición determinada que pueda desencadenar en arritmias malignas como taquicardia ventricular, en la que va a haber caída del gasto cardíaco mientras más rápida sea esa taquicardia, o taquicardias supraventriculares en las cuales la frecuencia cardíaca se eleve demasiado, que produzca acortamiento de la fase diastólica, por consiguiente se vea afectado el llenado de las cámaras cardíacas y por consiguiente se vea afectado el gasto cardíaco de ese paciente. Eso va a provocar que el paciente desarrolle episodios sincopales. Así que hay un diagnóstico diferencial que hay que hacer ahí, pero vuelvo y le repito, dentro del cuadro clínico de síncope hay valvulopatías que pueden ser causa de él. ¿Y qué repercusión hemodinámica produce sobre el corazón una valvulopatía determinada? Las insuficiencias valvulares van a provocar sobrecarga de volumen sobre la cámara cardíaca directamente afectada, provocando a nivel del ventrículo dilatación, hipertrofia ventricular, crecimiento ventricular, pero una hipertrofia excéntrica, como lo ven en la diapositiva, a su derecha. Por el contrario, los pacientes que tienen valvulopatías del tipo de estenosis valvular van a desarrollar crecimiento ventricular o hipertrofia ventricular de forma concéntrica en la cavidad ventricular, porque en estos pacientes lo que se produce es sobrecarga de presión, básicamente. Entonces estas sobrecargas, tanto de volumen y de presión,
van a ocasionar repercusión hemodinámica en el paciente que padezca esta valvulopatía y por consiguiente en la evolución crónica de la valvulopatía, estos pacientes van a desarrollar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que pudieran ser las causas que motiven que el paciente acuda a donde ustedes buscando atención médica. Ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, como le decía hace un rato, hepatomegalia congestiva, edema de miembros inferiores. De ahí que ya les haya comentado en varias ocasiones que donde usted diagnostique que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, usted está obligado a definir cuál es la causa, por qué tiene insuficiencia cardíaca su paciente, y una de las causas que puede tener es una valvulopatía de evolución más o menos prolongada que ya esté condicionando repercusión hemodinámica. Uno de los exámenes, y esta foto ya se las mostré en la clase de endocarditis, uno de los exámenes que tiene alto valor para el estudio de estos pacientes es el ecocardiograma, que permite ver la anatomía estructural y funcional del corazón del paciente, evaluar la anatomía y la estructura del aparato valvular del paciente. Una vez que se determina que hay una afectación valvular, usted puede definir la repercusión con más exactitud a través del ecocardiograma, definiendo si hay dilatación de cavidades, eso también se las presenté, dilatación de cavidades, y si hay afectación de la función de bomba del paciente. Y qué tan deprimida puede estar esa función de bomba secundaria a esa valvulopatía. Normalmente, las válvulas cardíacas funcionarían similar a cómo funcionan las compuertas de las esclusas del canal, abriéndose para que se llene una cámara y cerrándose para que no haya reflujo o regurgitación o que la sangre se devuelva hacia la cámara inmediatamente anterior. En otras palabras, lo que las válvulas cardíacas, parte de la función de las válvulas cardíacas es favorecer a que haya un flujo unidireccional de la sangre cuando están funcionando en forma normal, casi que de la misma forma que las esclusas del canal de Panamá. Como pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, la válvula mitral, al tener su apertura, permite que la aurícula izquierda y toda la sangre que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares se vacíe hacia la siguiente cámara, que en este caso sería la cámara ventricular izquierda, y de ahí, pasando por la válvula aórtica, se expulse todo el contenido de sangre hacia el circuito sistémico a través de la arteria aórtica. En los casos en los cuales hay afectación del cierre de la válvula o el cierre de la compuerta de la válvula o de la válvula mitral, parte del flujo sanguíneo, como lo ven en la porción inferior derecha de la diapositiva, parte del flujo sanguíneo de la sangre que debía viajar hacia la aorta se va a devolver hacia la aurícula izquierda, ya que la válvula mitral, que debía estar cerrada en la fase sistólica, no se cierra adecuadamente y por consiguiente parte de ese flujo sanguíneo regurgita o se devuelve hacia la aurícula izquierda. Y entonces esa regurgitación que se da en sístole va a producir ese soplo sistólico de insuficiencia mitral que ustedes van a escuchar más claramente en el foco auscultatorio del foco mitral, un soplo holosistólico que puede tapar toda la fase sistólica, y lo cual va a sugerir que ese paciente, si el soplo es sistólico y usted lo oye en el foco mitral, la pregunta que usted inmediatamente debe hacerse es ¿qué debe estar sucediendo o cómo debe estar la válvula mitral en la fase sistólica? En la fase sistólica, la válvula mitral debe estar cerrada. A su vez, la válvula aórtica en la fase sistólica debe estar abierta.
Y con eso se garantiza el flujo unidireccional del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Si en la fase sistólica la válvula mitral no cierra adecuadamente, ese flujo que se va a devolver hacia la aurícula va a ocasionar ese flujo turbulento que va a condicionar el soplo sistólico en foco mitral de regurgitación mitral. Así que por esa razón los pacientes que tienen insuficiencia mitral tienen la ocultación del soplo sistólico en el foco mitral. Y eso va a ir produciendo sobrecarga de volumen, porque esa sangre que se devuelve hacia la aurícula izquierda se va a sumar con la sangre que va llegando de las venas pulmonares. Y entonces inicialmente se va a producir sobrecarga de volumen a nivel de la aurícula izquierda, y esa sobrecarga de volumen va a provocar que la aurícula izquierda se vaya dilatando, produciendo crecimiento auricular izquierdo. Entonces, como se está sumando esa cantidad de volumen en la aurícula, la cantidad de volumen sanguíneo que va a pasar hacia la cámara ventricular izquierda también va a aumentar, porque ahí se está sumando lo que viene de las venas pulmonares con el volumen regular de la. De esta sobrecarga de volumen a nivel de las cámaras izquierdas, secundaria a la insuficiencia valvular mitral, vamos a tener crecimiento auricular izquierdo y crecimiento ventricular izquierdo. Y eso se va a ver reflejado a nivel del electrocardiograma, donde vamos a encontrar criterios de crecimiento auricular izquierda y criterios de crecimiento ventricular izquierdo. A su vez, quiero decirles también que la sobrecarga de volumen que hay en la aurícula izquierda, a la larga va a provocar sobrecarga de volumen o congestión de volumen en las venas pulmonares inicialmente y posteriormente a nivel de las arterias pulmonares. Entonces esa sobrecarga de volumen que se va a producir en el árbol vascular pulmonar va a producir aumento de la presión hidrostática a nivel de esos vasos sanguíneos, provocando extravasación de líquido a nivel capilar pulmonar, provocando congestión pulmonar. Y entonces estos pacientes en los estadios más avanzados van a tener los síntomas que ya les había mencionado: insuficiencia cardíaca, disnea, y todo esto mediado por la congestión que se va a producir a nivel del árbol vascular pulmonar. Igualmente, esta congestión, este aumento de volumen inicialmente que se produce en el árbol vascular pulmonar va a tener una repercusión o va a producir una sobrecarga de trabajo también sobre la cámara ventricular derecha. Y si ustedes recuerdan de su fisiología, las cámaras derechas manejan volumen, no están hechas para manejar presiones. Entonces estas sobrecargas de volumen a la postre en el circuito pulmonar van a producir aumento de presión en el circuito pulmonar, y ese aumento de presión en el circuito pulmonar va a implicar una sobrecarga de trabajo a nivel de la cámara ventricular derecha, que va a provocar que el ventrículo derecho se hipertrofie y se dilate más tardíamente cuando ya no pueda, hacerle frente a esa sobrecarga de trabajo. Lo que estoy tratando de decirles es que como por una valvulopatía del tipo de insuficiencia mitral, miren todos los cambios anatómicos, estructurales y funcionales que se están produciendo a nivel del corazón del paciente. Hace un rato les mencioné
crecimiento de aurícula y ventrículo izquierdo. Y secundariamente por la insuficiencia mitral también va a haber crecimiento ventricular derecho. Así que por efecto de la insuficiencia mitral, mientras más tiempo de evolución tenga y mientras más severa sea o mayor sea el volumen regurgitante, en esa misma forma, más rápidamente se va a ir desarrollando sobrecarga de trabajo sobre las cámaras izquierdas y las cámaras derechas. La cámara derecha, la consecuencia de la hipertrofia y posterior dilatación que se va a producir en la cámara derecha, ese crecimiento de la cámara derecha va a provocar falla de coaptación de los velos de la válvula tricúspide. Mientras más se dilate el ventrículo derecho, más se van a separar los velos de la válvula tricúspide y por consiguiente se va a producir una insuficiencia valvular tricuspidia que en este caso sería no por daño directo de la válvula, sino funcional por la alteración en la anatomía y el tamaño del ventrículo derecho. Igualmente eso va a producir un soplo sistólico de regurgitación tricuspidia y como estoy tratando de demostrarles, todo esto va a ser secundario a la insuficiencia valvular mitral. Entonces, eso a la postre va a provocar, como les decía, dilatación ventricular derecha y a su vez ese reflujo tricuspidio va a provocar un volumen regurgitante de sangre que se va a devolver hacia la aurícula derecha, aumentando el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha, porque ahí se va a sumar lo que llega procedente de las venas cavas del sistema venoso sistémico, se va a sumar con el volumen regurgitante de la válvula tricúspide. Y entonces eso va a condicionar que a la postre la aurícula izquierda se dilate, las venas cavas del circuito sistémico se van a congestionar también y vamos a tener una repercusión a nivel del circuito sistémico, provocando extravasación de líquido por aumento de presión hidrostática vascular, provocando congestión hepática, extravasación del líquido en la cavidad peritoneal, pudiendo provocar ascitis en el paciente, y a nivel de las extremidades inferiores por congestión venosa sistémica también puede provocarse edema de miembros inferiores. O sea, en una palabra, lo que les he tratado de mencionar y demostrarles la fisiopatología de cómo una valvulopatía, por ejemplo, de insuficiencia mitral, va a producir repercusión importante a nivel de las 4 cámaras cardíacas y a través de eso se explicaría la fisiopatología de la congestión hepática, de la citis y el edema de miembros inferiores, de la ingurgitación yugular también que se produce y se ve en estos pacientes. O sea que en este caso, si esa insuficiencia mitral se deja evolucionar en el tiempo, provocando todas estas complicaciones, es muy posible que el paciente llegue a donde ustedes con síntomas de insuficiencia cardíaca por fallo de ventrículo izquierdo y a su vez por síntomas de insuficiencia cardíaca por fallo de ventrículo derecho. O sea que en otras palabras, cuando ya tenemos todos estos mecanismos fisiopatológicos establecidos, vamos a tener un paciente en el cual hay fallo de ambos ventrículos y cuando tenemos esa situación estamos frente a un paciente que tiene lo que se conoce como falla cardíaca global o falla cardíaca congestiva por fallo de ambos ventrículos. Y aquí hay fallo de ventrículo izquierdo, fallo de ventrículo derecho, y de ahí que estoy casi seguro que cuando le dieron la clase de insuficiencia cardíaca le dieron haber mencionado que de acuerdo al ventrículo que falle, usted puede tener insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, aquí este es el ejemplo clásico que explicaría cómo una afectación valvular puede producir insuficiencia biventricular, insuficiencia cardíaca biventricular. Dicho esto, continuemos.
ahí en estas diapositivas que lamentablemente me salieron un poquito borrosas, vemos sobre la sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda y la congestión venosa pulmonar que se produce, provocando que la aurícula izquierda se dilate, llegando a tamaños de aurícula, megaurícula o aurícula izquierda gigante. Todo esto mediado por insuficiencia valvular mitral. Y ahí está en la porción inferior derecha, les trato de esquematizar ese reflujo de sangre que pasa del ventrículo hacia la aurícula en una válvula insuficiente. Vamos a ver. Y causas que pueden provocar eso: afectación reumática de la válvula mitral, en las fases iniciales, como vimos la clase pasada, en las fases iniciales de la afectación valvular reumática, lo que se produce es fallo de coaptación de la válvula y lo que vamos a tener inicialmente es insuficiencia mitral reumática. Y ahí ven, este es un ecocardiograma donde aquí se ve un destello de colores que permite a través del Doppler, que es un aditamento que tiene el ecocardiograma que permite visualizar con el cambio de colores el volumen de sangre que es regurgitante que se devuelve del ventrículo hacia la aurícula. Vamos a seguir. Y ahí está, les esquematizo en la esquina inferior derecha de la diapositiva cómo se crece, se dilata la aurícula izquierda al punto de una mega aurícula, y a su vez se puede provocar también dilatación secundaria de las venas pulmonares por la congestión venosa pulmonar que se produce secundariamente. Otra causa de disfunción valvular mitral en la esfera de la enfermedad coronaria es la etiología isquémica y es una complicación mecánica de un evento isquémico coronario agudo, como hablamos cuando dimos esta clase. En un evento isquémico coronario agudo, a manera de recordatorio, podemos tener ruptura de cuerda tendinosa o podemos tener ruptura de músculo papilar. Cualquiera de las dos cosas que se vea afectada en este aparato valvular mitral va a provocar fallo de coaptación de la válvula mitral y va a provocar flujo regurgitante hacia la aurícula. Les decía yo que cuando ustedes diagnostican a un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, del tipo, por ejemplo, infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, es importantísimo que ustedes, cuando hagan su historia, ausculten bien lo más concienzudamente al paciente y anoten y constaten si no hay soplos audibles, y eso hay que consignarlo en su nota de ingreso. En la evolución, como complicación mecánica, puede pasar que haya ruptura de cuerda o ruptura de músculo papilar en los días subsiguientes al evento agudo o al ingreso del paciente. Y entonces el reflejo de esa disfunción valvular que va a condicionar insuficiencia mitral va a ser la ocultación del soplo sistólico de insuficiencia mitral que no existía los días previos. Entonces este hallazgo de un soplo de reciente aparición le debe sugerir a ustedes, en el contexto de un evento isquémico agudo, que ese paciente tiene una complicación mecánica del tipo insuficiencia mitral isquémica. Y el hallazgo implica activar todo el equipo porque estamos frente a una urgencia médica mediada por una complicación mecánica del infarto agudo de miocardio. Aquí trato de esquematizarles lo que les había mencionado hace un rato. A nivel del electrocardiograma, tenemos, vamos a ver si puedo, a ver, yo quería buscar como un puntero aquí, vamos a ver si lo encuentro. O bueno, como para no perder tiempo, bueno, sí, aquí parece que encontré el puntero. No sé si lo pueden ver. Ahí les estoy mostrando la onda P prominente y la P con una muesca en el centro de la P mitrale que sugiere en la esquina superior derecha de la diapositiva
que sugiere la P mitral de crecimiento auricular izquierdo, que la vamos a encontrar en un paciente que tiene insuficiencia mitral. Así que es una pieza de rompecabezas importante que ya les está diciendo a ustedes que a través del electrocardiograma que hay repercusión hemodinámica a consecuencia de la insuficiencia mitral. Vamos a ver si esto me deja ahora pasar la diapositiva. Vamos a ver. Ahora se puso lento. La otra complicación o la otra repercusión hemodinámica es el crecimiento ventricular izquierdo, y ustedes deben buscar los criterios de crecimiento ventricular izquierdo. Por ejemplo, por el criterio de Sokolov, van a encontrar datos de que ese paciente tiene crecimiento ventricular izquierdo. Hay varios criterios que se los menciono con más detalle en el video que les mandé de electrocardiografía, pero usted busca esos criterios y a nivel de electrocardiograma le va a permitir concluir que por el electrocardiograma, además de crecimiento de aurícula izquierda, el paciente tiene crecimiento de ventrículo izquierdo. Ahí está. Okay. Ahí ustedes pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva la conformación normal de la onda P en la primera figura de arriba, y ven en la última figura de la onda P mitral cómo está esa onda P con la muesca en el centro como si fuera una M de la P mitral de crecimiento auricular izquierdo. Y en el medio de la diapositiva ustedes pueden ver cómo hay una P pulmonar, una P picuda más alta que la P normal. Se le llama P pulmonar porque se refiere a la onda P de la aurícula que va a dilatarse o crecer en el contexto de un paciente que tiene sobrecarga de presión a nivel del circuito pulmonar, como ya lo vimos en el paciente que tiene insuficiencia mitral, y también esta sobrecarga de presión se puede dar en aquel paciente que tiene hipertensión pulmonar. Secundariamente a eso, la aurícula que va a crecer entonces va a ser la aurícula derecha. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con P pulmonales, ustedes deben considerar que ese paciente tiene crecimiento de la aurícula derecha, a diferencia de la P mitral que le debe sugerir crecimiento de aurícula izquierda. Otra cosa que quería aprovechar en esta figura, ustedes ven en la derivación P1 la conformación, la muesca bifásica de la onda P, donde hay una mitad positiva y otra mitad negativa. En condiciones normales, esa conformación bifásica sugiere que la P es normal, pero cuando hay predominio de la porción positiva de la onda P, ojo, esto se ve a nivel de la derivación B1 precordial, eso apoya el diagnóstico de que la aurícula que está crecida es la aurícula derecha. Por el contrario, cuando la muesca que prevalece es la muesca negativa, por debajo de la línea imaginaria de base, como lo ven en la última porción de la diapositiva de la onda P mitral, entonces sugiere que la onda P, la aurícula que está dilatada, va a ser la aurícula izquierda. Entonces, en los casos de crecimiento ventricular izquierdo, hay varios criterios como les había mencionado, y también uno de ellos puede ser la desviación del eje hacia la izquierda, como lo ven en la diapositiva, en la porción derecha de la diapositiva. El eje se puede desviar a la izquierda, perdón, en pacientes que tienen crecimiento ventricular izquierdo. Y se desviaría a la derecha, clásicamente en aquel paciente que tiene crecimiento ventricular derecho. Entonces, dicho eso, ya les he mencionado los hallazgos electrocardiográficos que pueden verse en un paciente que tiene insuficiencia mitral. Y hay otra cosa importante que debo hacerle referencia. Cuando hay dilatación, gran dilatación de la aurícula izquierda, se produce también afectación histológica de esa aurícula.
pudiéndose provocar circuitos de activación ectópica que mandan estímulos eléctricos de la aurícula que viajan hacia el nodo AB en forma totalmente desorganizada, provocando la aparición de una de las arritmias más frecuentes con las que ustedes se van a encontrar, que es la fibrilación auricular. De hecho, una de las causas que puede provocar que un paciente desarrolle fibrilación auricular es la insuficiencia valvular mitral, sobre todo si la etiología por el defecto mecánico y sobre todo si la etiología es reumática. Les recuerdo que la clase cuando hablamos la vez pasada, la clase anterior, les decía yo que hay un proceso inflamatorio que se da en todas las capas histológicas del corazón. Endocardio, miocardio y pericardio. La afectación endocárdica por proceso inflamatorio de la fiebre reumática puede provocar alteración de la estructura histológica de la aurícula y eso puede predisponer la aparición de fibrilación auricular. También quiero recordarles aquella frase, el principio que les debieron haber enseñado en fisiología, de que el corazón es un sinsitio. Es músculo y sistema eléctrico. Cuando hay una afectación mecánica, a consecuencia de esa afectación mecánica, también se va a afectar la parte eléctrica. Y el fenómeno inverso también sucede a nivel del corazón. Cuando hay afectación eléctrica del sistema de conducción, también eso va a desencadenar o provocar afectación mecánica en la función de bomba del corazón. Así que este es un ejemplo que ilustra cómo una valvulopatía que produce alteración estructural y funcional del corazón también va a afectar el sistema eléctrico del corazón, condicionando la aparición de una arritmia del tipo fibrilación auricular. Así que la presencia concomitante de fibrilación auricular en un paciente que tiene insuficiencia mitral, lo que les debe sugerir a ustedes es que hay mayor afectación cardíaca por esa valvulopatía. Creo que esto ya se los mencioné, la sobrecarga de volumen hacia la aurícula izquierda. A nivel de la radiografía, ahí ustedes pueden ver los datos de congestión vascular pulmonar y la dilatación cardíaca que se va a producir. Todo esto sugiere pues que la valvulopatía mitral tiene repercusión importante hemodinámica, provocando congestión pulmonar. Y en la radiografía, lo clásico que vamos a ver es crecimiento cardíaco y vamos a ver la imagen de los 4 arcos del lado izquierdo. Normalmente hay 3 arcos del lado izquierdo, el botón aórtico, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Cuando aparece un 4º arco del lado izquierdo, ese 4º arco va a estar mediado por dilatación de la aurícula izquierda que se va a producir por la insuficiencia mitral. Y vamos a ver también a nivel de la radiología la trama vascular pulmonar aumentada por la congestión vascular pulmonar que se produce. Como les decía, el ecocardiograma es un estudio básico fundamental para el estudio de las valvulopatías en general, y en el caso específico de la valvulopatía mitral del tipo insuficiencia, permite medir el grado de dilatación auricular izquierda, el grado de dilatación ventricular izquierda. También puede permitir medir en forma indirecta los niveles de presión a nivel del circuito pulmonar y valorar también si hay dilatación ventricular izquierda y si hay dilatación de la aurícula y de paso si hay insuficiencia tricuspidia funcional en el contexto de un ventrículo derecho dilatado. O sea que la información del eco en toda valvulopatía es muy importante porque permite conocer pues, el grado de afectación anatómica y estructural y funcional del corazón secundaria a esa valvulopatía. Además de que permite también definir el diagnóstico etiológico de cuál es la causa de la valvulopatía mitral. A ver, seguimos. Como parte del estudio o el abordaje de lo que se hace con un paciente que tiene insuficiencia mitral, si usted considera que la insuficiencia mitral es de repercusión
importante y que usted requiera considerar un tratamiento para corregir ese defecto valvular, una cirugía de corazón abierto para quitarle la válvula dañada y colocar una válvula protésica, como parte de la evaluación de ese paciente, usted tendrá que hacer un cateterismo cardíaco que le va a dar, aparte de las informaciones que le estoy detallando ahí, medición de presiones intracardíacas, medición de presión en el circuito pulmonar y cuantificación adicional de la insuficiencia mitral, también le va a dar la información de cómo está la circulación coronaria. Porque antes de que el paciente sea llevado a una cirugía de corazón abierto para cambio valvular mitral, importante conocer cómo está la anatomía coronaria y descartar si el paciente tiene o no enfermedad coronaria, y esa información es importante para el cirujano para planificar la estrategia del procedimiento que va a realizar en el paciente. Unas palabras en cuanto al tratamiento de esta valvulopatía. Usted debe definir el grado de severidad de esta valvulopatía. Si el grado de severidad es de leve a moderada, usted puede instaurar un tratamiento médico y por supuesto a ese paciente hay que darle seguimiento, porque en la evolución la valvulopatía mitral de leve a moderada puede hacerse severa. Y cuando ya usted empieza a tener datos de severidad de la lesión, entonces usted va a considerar que el tratamiento médico es insuficiente y entonces va a tener que considerar el tratamiento quirúrgico. Quizá ahora que estoy mencionando esto, alguno de ustedes se pueda estar preguntando, pero bueno, doctor, si ya se está haciendo el hallazgo de la valvulopatía mitral, si sea leve o moderada, ¿por qué no se considera el cambio valvular inmediatamente? La pregunta es buena y la respuesta puede ser que con la cirugía de corazón abierto, al usted reemplazar la válvula dañada por una válvula artificial, usted está cambiando un problema por el otro. Resolvió el problema anatómico funcional de la válvula, pero está introduciendo una prótesis artificial, una válvula artificial que va a requerir que ese paciente tenga tratamiento anticoagulante de por vida. Entonces, con otras palabras, está cambiando una enfermedad por otra. Entonces, esa es una de las razones por las cuales uno trata de llevarse al paciente mientras la lesión valvular no sea severa, llevárselo, o de poca repercusión, llevársela con el tratamiento médico, porque al hacer el cambio valvular con una prótesis, ese paciente se convierte en un paciente especial de cuidado porque, como vimos en la clase pasada, el paciente que tiene una prótesis valvular tiene alto riesgo, una población de riesgo para desarrollar endocarditis en dicha válvula protésica. O sea que ahí tenemos otro tema también. Por eso es que se trata de llevar lo más que se pueda con el tratamiento médico, pero si ya la afectación valvular es severa, entonces ya no queda otra alternativa que llevar al paciente a cirugía. Y considerando que dentro del tratamiento médico, usted debe considerar a ese paciente como un paciente que tiene una alteración estructural que va a requerir profilaxia antibiótica para endocarditis cada vez que el paciente sea sometido a algún procedimiento que implique riesgo de bacteremia. Si el paciente tiene fibrilación auricular como daño concomitante a la afectación valvular mitral, va a haber que considerar el tratamiento anticoagulante. Y para modular el grado de congestión que se produce en el circuito pulmonar, usted va a tener que considerar el uso de diuréticos para tratar de mantenerlo lo más descongestionado posible, inhibidores de la ECA, dieta baja de sal, por supuesto. ¿No? Y una vez que vaya evolucionando esa valvulopatía, que usted vaya, ese paciente tiene que darle seguimiento en la consulta externa. Y una vez que usted vaya diagnosticando que va evolucionando la valvulopatía, entonces ese paciente hay que considerarlo para tratamiento quirúrgico. La otra condición, como le decía, que va a requerir cirugía de urgencia es la insuficiencia valvular aguda, por ejemplo, en el contexto de un evento isquémico coronario agudo, como les mencioné hace un rato. Además, el tratamiento de cirugía de corazón abierto para cambio valvular mitral, también se está desarrollando un tratamiento percutáneo, como lo ven ustedes en
en el lado derecho de la diapositiva, a través de catéteres en las cuales usted, a través de la vena femoral, por ejemplo, usted avanza un catéter, llega a la aurícula derecha y una vez en la aurícula derecha se hace una punción transeptal que va a permitir que usted atraviese de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y cuando usted logra atravesar la aurícula izquierda, usted va a avanzar ese clic que se va a dejar colocado en la válvula mitral, que va a permitir favorecer la coaptación de la válvula y reducir el volumen regurgitante de la insuficiencia mitral. Este es un tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral que se está desarrollando y que puede ser una opción de tratamiento en aquel paciente que sea de altísimo riesgo quirúrgico para la cirugía de corazón abierto, ¿no? Dentro del contexto de la enfermedad valvular mitral está lo que se conoce como el prolaxo valvular mitral, en el cual se produce en la auscultación un chasquido, un suplito sistólico que no es más mediado que por redundancia del tejido de la válvula mitral, y esto puede ser un defecto del desarrollo de nacimiento o puede ser efecto de degeneración del tejido de la válvula, y que pueda provocar entonces que una de las válvulas prolaxe. Y ese prolaxo se puede dar hacia la aurícula. Y entonces la importancia de este prolaxo es si empieza a condicionar insuficiencia valvular mitral. Donde empieza a condicionar insuficiencia valvular mitral, ya este paciente hay que considerarlo como un paciente que va a requerir profilaxis antibiótica para endocarditis y vigilancia, porque ese prolaxo con insuficiencia puede ir evolucionándose en una insuficiencia valvular severa que va a requerir reparación de la válvula vía quirúrgica o cambio valvular vía quirúrgica también. Se ha visto que este prolaxo de válvula mitral viene asociado a algunas entidades, como por ejemplo la anomalía de Epstein, que es una enfermedad congénita, y a enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de Ehlers-Danlos, enfermedad tiroidea, síndrome de Marfan, que también cursa con alteraciones del tejido conectivo, y otras entidades como la distrofia muscular y la escoliosis, que pueden acompañar a estos pacientes que tienen prolaxo valvular mitral. Por otro lado, la contraparte de la insuficiencia valvular mitral es la estenosis mitral, que en muchos casos en la auscultación produce una cadencia muy particular, que es lo que se ha denominado por los clínicos de antaño como el ritmo de Durosier. Esta estenosis mitral va a producir afectación de la apertura de la válvula y por consiguiente la sangre de la aurícula izquierda no va a pasar en su totalidad hacia el ventrículo izquierdo. Y esa sangre se va a empezar a acumular en la aurícula, provocando sobrecarga de volumen, que a la postre también va a provocar, mientras más severa sea la estenosis, sobrecarga de presión a nivel de la aurícula izquierda. Y toda esta sobrecarga se va a transmitir en forma similar a lo que ya les expliqué con la insuficiencia mitral afectando el árbol vascular pulmonar, produciendo congestión vascular pulmonar y aumento de presión en el circuito pulmonar que va a repercutir sobre el ventrículo derecho. Aquí hay algo que quiero hacerles mención que me parece que es muy importante. En la estenosis mitral, como el flujo hacia el ventrículo va a estar disminuido por la estrechez de la válvula, el ventrículo izquierdo se convertiría en lo que yo llamaría un mero espectador de todo lo que está ocurriendo en la estenosis mitral. Y a la postre, el ventrículo que va a fallar o que va a claudicar haciendo falla cardíaca, falla ventricular, es el ventrículo derecho. Entonces, el edema pulmonar que se produce, mediado por la estenosis mitral, se va a dar cuando el ventrículo derecho falla. Es el ventrículo que va a fallar. Y por consiguiente, secundariamente a esa estenosis mitral se va a producir el síndrome de hipertensión pulmonar. De hecho, una de las causas de hipertensión pulmonar es la estenosis mitral. Y esa dilatación auricular izquierda que la había mencionado
en el contexto de una estenosis mitral e insuficiencia mitral, si la etiología es reumática, también va a provocar alteración eléctrica que puede mediar la fibrilación auricular en la estenosis mitral igualmente. O sea que la fisiopatología entre la insuficiencia mitral y la estenosis mitral es similar. La única diferencia es que la repercusión en el ventrículo izquierdo sí se da en la insuficiencia mitral, no así en la estenosis mitral. Ahí tenemos la descripción de el ritmo de Eurocía con su chasquido de apertura, retumbo soplo diastólico, refuerzo presistólico con el primer ruido brillante. Esa sería la semiología que ustedes van a escuchar y que voy a tratar de, ojalá y nos alcance el tiempo, de mostrarles algunos ruidos cardíacos para recordarles ese ritmo de Eurocía. Como reflejo de la hipertensión venosa capilar pulmonar que se produce secundaria a la estenosis mitral, vamos a tener disnea, tos y también vamos a tener hemoptisis y datos de falla cardíaca derecha. Así que cuando ustedes tengan un paciente que curse con hemoptisis dentro del diagnóstico diferencial que ustedes tienen que considerar, estaría tuberculosis pulmonar, cáncer de pulmón, bronquiectasias pulmonares. Y también no dejen por fuera en la lista de las consideraciones diagnósticas un paciente que tenga estenosis mitral. Eso es importante que no lo olviden. Ya vimos lo de los cambios a nivel del electro en la estenosis mitral también, que son similares a los de la insuficiencia mitral. La P mitral que se ve por estenosis e insuficiencia mitral, y la hipertrofia ventricular derecha que va a estar mediada por desviación del eje a la derecha con ondas R prominentes en las precordiales donde no debían haber ondas R prominentes. Normalmente las ondas R son chiquititas o prácticamente inexistentes en V1 y V2. Cuando son prominentes en V1 y V2, conjuntamente con desviación del eje a la derecha, son altamente sugerentes de que haya crecimiento ventricular derecho. Y eso es lo que vamos a encontrar en estos pacientes con estenosis mitral. Vamos a ver si me deja pasar la diapositiva ahora. Ahí pasó. Entonces, los hallazgos al electrocardiograma de la estenosis mitral son similares. Crecimiento aurícula izquierda y criterios de crecimiento ventricular derecho en este caso. Un paréntesis para recordarles que también hay un porcentaje de pacientes no despreciables en los cuales la estenosis mitral puede cursar sin el hallazgo semiológico de ritmo de Eurocía, lo que se conoce como estenosis mitral muda. Y en esos casos, esos pacientes pueden debutar, por ejemplo, un paciente joven que tenga una fibrilación auricular. Entonces, en la investigación de por qué un paciente tan joven tiene fibrilación auricular, la causa más frecuente que puede provocar eso es una estenosis mitral muda que no condicione semiología ocultatoria de ritmo de Eurocía. Importante eso también. Ahí está lo del crecimiento cardíaco, la congestión pulmonar en la radiografía de tórax, la presencia de los cuartos arcos que no, del lado izquierdo, que aquí no se aprecian claramente, pero que sí se ven. Aquí quizás sí se pueda ver. Botón aórtico, tróncula pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, en esta diapositiva. En toda valvulopatía, le digo, cuando hay dudas de la severidad, se indica el cateterismo. Y por otro lado, cuando ya se tenga claro que es una valvulopatía severa, el cateterismo cardíaco va a estar también indicado para aportar información adicional que no ha aportado el eco, que sería anatomía coronaria para descartar enfermedad coronaria previa a la cirugía de corazón abierto. Como parte del tratamiento, además del tratamiento quirúrgico, también de la estenosis mitral, en el cual a corazón abierto el paciente puede introducir su dedo y hacer una comisurotomía, el cirujano puede introducir su dedo y hacer una comisurotomía digital para abrir la estenosis valvular mitral. O por otro lado, la cirugía de corazón abierto estaría orientada para quitar la válvula dañada y colocar una válvula artificial que reemplazaría a la válvula dañada. El otro alternativa de tratamiento, lo que ustedes ven ahí, a través de catéteres, en la cual hay que atravesar
el septum interauricular, hacer una punción transeptal parecida a la que se hizo para colocar el clip en la válvula mitral, insuficiente. Aquí en lugar del clip lo que se hace es que se avanza un balón, el cual una vez ubicado en la válvula mitral estenosada, se infla para producir la comisurotomía, lo que sería la apertura de la válvula, que se haría también con el dedo del cirujano cuando se hace el procedimiento a cielo abierto. Así que esta es una forma de hacerlo en forma percutánea, de provocar la apertura de la estenosis valvular sin tener que abrir el pecho al paciente. Es una valvuloplastia con balón, lo que estamos mostrando aquí. Y ahí lo pueden ver mejor todavía, con el balón, cómo se dilata la válvula que está estenosada y en alguna medida se mejora el orificio efectivo de la válvula para que pueda abrir un poquito mejor y resolver la estenosis. Por otro lado, en cuanto a enfermedad valvular aórtica, como les había mencionado, tenemos la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, causas de estenosis aórtica, enfermedad congénita de la válvula, como les había mencionado, causas adquiridas de estenosis aórtica, la enfermedad reumática, y también están las causas degenerativas en el contexto del envejecimiento de la válvula, que van a provocar, pues, apertura disminuida de la válvula. Y también en los casos en los cuales anatómicamente la válvula no es normal por defecto de desarrollo, válvulas que en vez de tener 3 cúspides, como lo ven ustedes en la esquina superior derecha de la válvula, tiene 2 cúspides o una sola cúspide, y esa alteración anatómica de la válvula va a producir disfunción valvular que va a llevar a que esa válvula se engruese, se calcifique, provocando entonces estenosis valvular aórtica secundaria a una válvula anatómicamente alterada por defecto de nacimiento. Entonces la repercusión que se produce a nivel del ventrículo izquierdo es básicamente hipertrofia concéntrica severísima del ventrículo izquierdo para tratar de hacerle frente a esa válvula estenosada que requiere más fuerza para tratar de abrirla en cada sístole. Vamos a ver. Esa estenosis valvular va a producir una sobrecarga de presión sobre el volumen izquierdo del ventrículo izquierdo afectado, y a su vez se va a producir lo que se conoce como un gradiente de presión a través de la válvula, teniendo la presión aumentadísima en la cavidad ventricular izquierda y normal o disminuida a nivel de la arteria aorta en la medida de que la estenosis valvular aórtica sea de gran severidad. O sea que a mayor gradiente transvalvular aórtico, hemodinámicamente usted puede definir que esa válvula tiene mayor repercusión y diagnosticar el grado de severidad de esa estenosis valvular aórtica. En muchos casos estas estenosis aórticas cursan en forma sintomática. En los casos en los cuales producen síntomas, como les había mencionado, los síntomas son síntomas sugerentes de insuficiencia cardíaca por un lado, y también puede haber síntomas sugerentes de angina de pecho, lo cual puede sugerir que el paciente tenga enfermedad coronaria. Y en el contexto de un paciente con estenosis aórtica, la angina va a estar mediada por bajo volumen de sangre que atraviesa la válvula aórtica, por consiguiente bajo gasto que va a perfundir las coronarias, y a consecuencia de esa estenosis valvular aórtica, el paciente puede desarrollar angina. Y dichos síntomas, tanto los síntomas de insuficiencia cardíaca como la angina o el síncope, son signos de alarma que indican severidad hemodinámica de la valvulopatía aórtica y también ayudan a estimar el pronóstico a corto y mediano plazo de estos pacientes. No es lo mismo un paciente con estenosis aórtica que curse asintomático con un paciente con estenosis aórtica que curse con síntomas. La presencia de síntomas sugiere más severidad de la estenosis aórtica
y también sugiere, son signos de mal pronóstico. A 2 años, la mitad de los pacientes están muertos por estenosis aórtica. Así que son síntomas que ayudan para el diagnóstico y también son pronósticos de alto riesgo de mala evolución si el paciente no es diagnosticado y tratado oportunamente de la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, los hallazgos semiológicos clásicos son los del soplo áspero rudo, sistólico en foco aórtico irradiado a cuello. La presencia de frémito a nivel del foco aórtico sugiere mayor severidad y el tema de la severidad de la estenosis aórtica que cursaría con bajo gasto cardíaco, el hallazgo clínico que sugeriría bajo gasto cardíaco sería los pulsos débiles, con presión diastólica débil también, en el contexto de un paciente que tiene estenosis aórtica. A consecuencia de la estenosis valvular aórtica, la cámara ventricular que sufre por esa estenosis aórtica es el ventrículo izquierdo, que se va a hipertrofiar para tratar de hacerle frente a esa estenosis valvular. Y al hipertrofiar se va a llegar a un punto donde la hipertrofia es inadecuada o inapropiada y entonces va a empezar a dilatarse. Y esa sobrecarga de presión que inicialmente es sobre el ventrículo izquierdo se va a transmitir hacia la aurícula izquierda, provocando secundariamente dilatación auricular izquierda y secundariamente va a producir congestión del circuito venoso pulmonar. Y por ese mecanismo fisiopatológico se explicaría el cuadro clínico de edema pulmonar que se produce en un paciente que tiene estenosis valvular aórtica. Ahí ustedes pueden ver en un electrocardiograma datos de crecimiento ventricular izquierdo y datos también que pueden aparecer de crecimiento auricular izquierdo secundario a la estenosis valvular aórtica. El ecocardiograma permite ver con visión directa en la foto con la letra A, esquina superior izquierda, ustedes pueden ver ahí una imagen que pareciera como la imagen del Mercedes-Benz. Esas son los 3 velos valvulares de la válvula aórtica que se logran ver y eso sugiere que anatómicamente esa válvula es normal. Y también usted puede ver en tiempo real cómo esa válvula se abre y se cierra, pudiendo valorar que su apertura sea adecuada y su cierre también adecuado, ¿no? Todo eso se puede visualizar en el ecocardiograma, que es un estudio fundamental para la evaluación de la estenosis valvular aórtica y de cualquier valvulopatía que tengamos. Permite ver si esa válvula anatómicamente es normal o anormal, si es bicúspide o unicúspide, y permite valorar el grado de engrosamiento o calcificación de los velos y valorar la rigidez de los velos para la apertura. También se puede calcular el área valvular, que es uno de los parámetros que se utilizan para definir el grado de severidad de la estenosis aórtica. También se puede medir el grado de hipertrofia, el grado de dilatación de cavidades, que también permite cuantificar el grado de severidad de la lesión. Y esto era lo que les decía, con un catéter, usted puede colocar un catéter a nivel de la cámara ventricular izquierda y un catéter a nivel de la aorta, y usted puede medir las presiones, y usted se va a encontrar que hay una diferencia de presión muy marcada entre la presión intraventricular versus la presión en la aorta. Esa diferencia es lo que les decía yo hace un rato, que sería el gradiente transvalvular aórtico. Y mientras mayor sea el gradiente, más severidad le confiere a la estenosis valvular aórtica del paciente. Un parámetro que permite también definir la severidad. Cuando ese gradiente transvalvular aórtico es igual o mayor a 50 milímetros de mercurio, estamos hablando de una estenosis valvular aórtica severa. Y si es severa, entonces sugiere que ese paciente va a tener que considerar tratamiento quirúrgico, y si el tratamiento quirúrgico de cirugía de corazón abierto para reemplazo de válvula aórtica va a realizarse, usted requiere el cateterismo, además para medir las presiones, para ver cómo está la anatomía coronaria. Vamos a ver si puedo pasar a que sigue. Y entonces, una vez que usted define la severidad de la valvulopatía, si es una estenosis ligera o moderada, tratamiento médico y seguimiento. Y como les decía, si es una estenosis aórtica severa con síntomas, lipotimia, síncope, a 2 años, perdón, el 50% de los pacientes está fallecido. Y a 2 años el paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca también
fallece si no se hace el tratamiento adecuado de la estenosis valvular aórtica. Además de la cirugía de corazón abierto, también contamos con el método de cambio valvular aórtico a través de catéteres. En la diapositiva izquierda ustedes ven la parte quirúrgica donde se saca la válvula dañada y se implanta una válvula protésica. Pero a través de catéteres usted también puede llegar hasta el sitio donde está la válvula enferma y liberar la válvula protésica apachurrando o aplastando la válvula enferma. Y entonces al liberar la válvula protésica por medio de catéteres, usted resuelve la estenosis y queda la válvula artificial funcionando en forma percutánea. Esto es un procedimiento que se está desarrollando en los últimos años y que inicialmente estaba reservado a pacientes de muy alto riesgo quirúrgico. Se ha ido desarrollando todavía más y se espera que en los próximos años se desarrolle mucho más al punto de que quizá pueda llevarse todos los pacientes a tratamiento percutáneo y que no me escuchen los cirujanos porque eso implica que le estamos quitando pacientes para que ellos trabajen en forma percutánea. Por otro lado, más allá de la estenosis aórtica, tenemos la insuficiencia aórtica, en la cual la válvula aórtica no cierra adecuadamente en la fase en que debería estar cerrada. Y la fase de cierre de la válvula aórtica es la fase diastólica. Por consiguiente, si no cierra adecuadamente en la fase diastólica, el soplo de regurgitación aórtica se va a escuchar en la fase diastólica. Hay un soplo apagado, a diferencia del soplo de estenosis aórtica. Y va a escucharse mayormente si el volumen regurgitante es cada vez mayor en el caso de una insuficiencia aórtica severa. Se devuelve la sangre al ventrículo y esa sangre se va a mezclar con la sangre que viene de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, provocando sobrecarga de volumen inicialmente en el ventrículo izquierdo, lo que secundariamente va a provocar hipertrofia excéntrica. El ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar y tardíamente se va a dilatar. Entonces esa sobrecarga se va a transmitir igualmente hacia la aurícula izquierda, provocando que secundariamente la aurícula izquierda también se dilate. En forma similar a lo que ocurría en el paciente que tiene insuficiencia mitral. Produciendo una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, como ya mencionaba al inicio. ¿Y qué causas tenemos de insuficiencia aórtica? Ya hemos mencionado alguna. La afectación reumática, que es la más frecuente. También está la afectación sifilítica, de la sífilis terciaria que afecta a la válvula aórtica. Y también hay degeneración del tejido conectivo, como por ejemplo puede verse en los pacientes que tienen síndrome de Marfan, o la insuficiencia aórtica funcional que se produce en aquel paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Esas son las causas crónicas de la insuficiencia aórtica que pueden inicialmente no producir síntomas clínicos en el paciente, pero que insidiosamente van a producir sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo, que a la postre van a llevar a que ese ventrículo izquierdo se dilate y secundariamente se dilate la aurícula y se congestione el circuito pulmonar también, con la repercusión que puede haber a nivel de las cámaras derechas en los casos más severos y de más tiempo de evolución de la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica crónica, como le digo, los mecanismos compensatorios se van instalando y permiten que poco a poco el corazón vaya haciéndole frente a esa sobrecarga de trabajo. Cuando ya son insuficientes estos mecanismos compensatorios, el paciente empieza a tener síntomas que pueden motivar que busque atención médica. Y los síntomas clásicamente son de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían los hallazgos clínicos de la insuficiencia aórtica? Un pulso saltón, martillo de agua o pulso de Corrigan, una presión diferencial aumentadísima que puede estar mediada por una presión sistólica alta en 170, 180, 190 de presión sistólica y una presión diastólica baja de 50, 30, 40 o incluso irse hasta 0. Mientras esa presión diferencial sea más elevada, eso es un parámetro que sugiere severidad de la insuficiencia aórtica. El pulso saltón, como les había dicho,
o el martillo de agua también. Ustedes van a ir palpando cuando empiezan a examinar al paciente. Una vez que encuentran que se puso saltón, empiezan a sospechar la posibilidad de que ese paciente pueda tener insuficiencia aórtica. Cuando le palpen el precordio al paciente y encuentran que el punto de máximo impulso está desplazado lateral hacia la izquierda al costado del ápex, entonces eso sugiere crecimiento ventricular izquierdo. Y la presencia de un soplo diastólico, predominantemente en foco aórtico accesorio, es altamente sugestivo de que el paciente pueda tener insuficiencia aórtica. A nivel de la arteria femoral, ustedes van a encontrar, cuando oculten en ese nivel, lo que se conoce como el doble soplo de Durossier o el doble pistoletazo de Durossier, que usted oculta a nivel de la arteria femoral con lo que suena como un disparo de escopeta. Ese disparo de escopeta que usted puede ocultar cuando coloca su estetoscopio en la arteria femoral es lo que se conoce como el doble soplo de Durossier o el signo de Durossier. Cuando usted evalúe los lechos subunguiales, o sea, debajo de las uñas de su paciente, y usted se encuentra que hay un cambio de coloración que concuerda con el latido cardíaco de su paciente, eso se conoce como el signo de Quincke y un signo periférico de insuficiencia aórtica. Si usted le abre la boca al paciente y usted ve que la úvula se mueve en forma acompasada con el latido cardíaco, eso se conoce como signo de Müller. Y si usted se fija en su paciente y usted le nota que su paciente está haciendo ese movimiento como si estuviera afirmando, de afirmación permanente, de decir que sí a todo, eso se conoce como el signo de Muset, que es un signo periférico de insuficiencia aórtica también. Todos estos hallazgos, todos estos signos clínicos, cuando usted los busca y los encuentra en su paciente, le permiten corroborar el diagnóstico de que clínicamente su paciente tiene insuficiencia aórtica. Y una vez determinado el siguiente paso es definir el grado de repercusión hemodinámica o el grado de severidad de la insuficiencia aórtica. Y para eso usted se va a valer en los métodos de gabinete, la radiografía de tórax, donde usted va a ver la cardiomegalia y puede que tenga congestión vascular pulmonar, el electrocardiograma que le va a dar el criterio de crecimiento ventrículo izquierdo y el criterio de crecimiento auricular izquierdo también, el ecocardiograma con toda la información también que ya les había mencionado, el estado funcional del ventrículo izquierdo lo puede valorar con el ecocardiograma. Y también va a permitirles definir si esta insuficiencia aórtica es de instalación crónica o es de instalación aguda. Cuando la insuficiencia aórtica es de instalación aguda, ahí tenemos una urgencia médica, porque no da tiempo que el corazón establezca los mecanismos adaptativos. Entonces, esa es una urgencia que requiere reparación lo más pronto posible. El cateterismo cardíaco, al igual que en las demás valvulopatías, va a ayudar a definir, en caso de duda, la severidad de la valvulopatía aórtica. Y una vez que ya se confirme la severidad, entonces aportará la información adicional de cómo está la anatomía coronaria previa a la cirugía de reemplazo valvular aórtico. Aquí el tratamiento sigue siendo el mismo. Si la valvulopatía es leve, moderada, médico, profilaxis antibiótica. Si es aguda, independientemente de que sea leve, no severa, el hecho de que sea una insuficiencia aórtica de instalación aguda, como cualquier valvulopatía, sugeriría cirugía urgente. Si, por el contrario, una insuficiencia aórtica crónica que ya usted cataloga como severa, entonces hay que planificar la cirugía de cambio valvular aórtico. Hablando de la valvulopatía del corazón derecho, la insuficiencia tricuspidia, el ejemplo clásico de insuficiencia valvular tricuspidia es la enfermedad reumática también, que va a provocar regurgitación de sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, provocando dilatación ventricular derecha y posteriormente dilatación auricular derecha y congestión del sistema venoso, en forma similar como ya les había explicado yo en la fisiopatología de la insuficiencia mitral. Entonces aquí vamos a tener un paciente con insuficiencia tricuspidia con datos de fallo derecho, ventricular derecho. Causas, como les decía, reumática, la más frecuente, congénita, la enfermedad de Epstein o la endocarditis que provoca insuficiencia tricuspidia en el contexto de un drogadicto intravenoso
o la insuficiencia tricuspidea que se puede producir en el contexto de un paciente con infarto agudo de miocardio en el cual haya, sobre todo en el lado derecho, infarto inferior diafragmático que provoque extensión al ventrículo derecho y que pueda condicionar disfunción del músculo papilar. También en ese contexto se puede producir insuficiencia tricuspidia y en este caso insuficiencia tricuspidia aguda. La enfermedad de Eckstein, que es una enfermedad congénita en la cual hay auriculización del ventrículo derecho por una válvula tricúspide redundante, como lo ven ustedes en el lado derecho de la diapositiva, que va a producir regurgitación tricuspidia hacia la aurícula derecha. Ahí les detallo un poquito más ilustrado las causas de la valvulopatía tricuspidia, siendo una de las más frecuentes la reumática. A ese nivel, al igual que la insuficiencia mitral, el soplo va a ser un soplo sistólico, pero a nivel de foco tricuspidio. Y cuando tengamos dilatación o crecimiento ventricular derecho, ustedes van a tener un levantamiento sistólico paraesternal izquierdo que va a estar mediado por la dilatación ventricular derecha. Y por ese efecto, los datos, cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, va a ser derecha. Como les decía, a nivel de electrocardiograma vamos a ver crecimiento de aurícula y ventrículo derecho. Las P pulmonales, las ondas R en V1 y V2 con desviación del eje a la derecha. Esos van a ser criterios de crecimiento ventricular derecho. Tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. Puede haber reparación de esa válvula cuando no hay obstrucción o cuando no hay destrucción total de la válvula o cambio valvular en el contexto de un paciente que tenga endocarditis de dicha válvula. La estenosis tricuspidia también es secundaria en la mayoría de los casos a afectación reumática. Y aquí la fisiopatología es muy similar a la estenosis mitral, pero se va a desarrollar a nivel de las cámaras derechas. Dilatación auricular derecha, afectación de los circuitos eléctricos a nivel de la aurícula, con la propensión a favorecer la formación o la aparición de fibrilación auricular, y datos de congestión del circuito venoso sistémico, irritación yugular, hepatomegalia congestiva, porque la sobrecarga de volumen se va a producir en la aurícula derecha hacia el circuito sistémico. Hay un obstáculo al vaciamiento de la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Cuando es reumática, nos va a permitir a buscar un chasquido de apertura y con el retumbo también de la válvula cuando hay una sobrecarga de volumen que pasa a través de la válvula estenosada. En el electrocardiograma vamos a ver crecimiento de aurícula derecha y como parte del tratamiento en los casos de estenosis tricuspidia severa, se puede hacer una comisulotomía con el dedo del cirujano o reemplazo valvular, esto es a cielo abierto, en corazón abierto, o se puede hacer por medio de catéteres con un balón y hacer una valvuloplastía tricuspidia sin tener que abrir el pecho al paciente. En cuanto a la estenosis pulmonar, que es la otra valvulopatía que vamos a mencionar y ya estamos terminando, las causas más frecuentes de estenosis pulmonar son las congénitas en las cuales hay fusión de las valvas. Estos pacientes pueden cursar asintomáticos o en los casos de síntomas, cansancio, fatigabilidad, lipotimia, mareo, síncope, y a la ocultación encontramos un soplo sistólico pulmonar. En el EKG lo que vamos a ver, crecimiento de cámara derecha, ventricular derecho y de aurícula derecha. Y lo clásico, lo más frecuente es estenosis valvular pulmonar congénita de nacimiento. En la radiografía de tórax lo que vamos a ver es prominencia del tronco de la arteria pulmonar con vascularidad pulmonar normal o disminuida porque el flujo sanguíneo va a estar disminuido a través de la válvula estenótica. Si uno logra atravesar un catéter, uno puede medir el gradiente transvalvular pulmonar y mientras más alto sea, más de 50 milímetros de mercurio, sugiere severidad de la estenosis valvular pulmonar. ¿Y cuál sería el tratamiento de la estenosis valvular pulmonar? Antes era cirugía con comisulotomía digital del cirujano, ahora se puede hacer en forma percutánea, como lo ven ustedes en la diapositiva, para ver con un balón dilatar la válvula
la válvula pulmonar estenótica. Y aquí no les menciono, y brevemente voy a hablarles de la insuficiencia valvular pulmonar, que es una insuficiencia valvular muy bien tolerada en la mayoría de los casos. La mayoría de las veces el tratamiento es un tratamiento médico. El soplo es un soplo diastólico también que se escucha más claramente en el foco pulmonar. Y muchas veces, básicamente, se maneja médicamente. Y puede darse en el contexto también de un paciente que tenga hipertensión pulmonar. Por efecto de la hipertensión, el circuito pulmonar se produce fallo de coaptación de la válvula pulmonar que va a condicionar insuficiencia pulmonar secundaria a la hipertensión vascular pulmonar del paciente. El tratamiento en ese caso va a estar mediado por el tratamiento de la causa básica o fundamental, que en este caso sería la hipertensión arterial pulmonar. Creo que esta era la última diapositiva. Déjenme ver. Ok, ya dejé de compartir. Déjenme ver si puedo compartir con ustedes rápidamente pantalla para ver si puedo. Ojalá y lo puedan escuchar. Ahí están viendo una página, deben estar viendo una página de auscultación cardíaca de YouTube, donde voy a tratar de ponerle a ver, no se oye. No sé si lo escuchan, esos son ruidos normales. Lup, dup, lup, dup. Esos son ruidos normales. Entonces voy a empezar a mostrarles rápidamente cómo se ve un ruido normal a nivel del corazón. Y miren, por ejemplo, cómo se oye un paciente que tiene estenosis aórtica. Vamos a ver si... El ruido áspero del soplo sistólico que opaca todo el primer ruido y se escucha en toda la sístole, como lo ven ustedes en la diapositiva. No sé si lo están escuchando. Lamentablemente mi mascota está haciendo bullying también. Vamos a ver, ahora por el contrario. ¿Qué pasó? No. Vamos a poner, ¿qué pasó? Vamos a echar para atrás. Ahí tienen el soplo diastólico de insuficiencia aórtica. Caramba, ¿qué pasa? Ay, caramba, vamos a buscarlo. En este soplo de insuficiencia aórtica ustedes escuchan claramente el primer ruido y el segundo ruido no lo escuchan porque se oye el ruido apagado del soplo diastólico. De insuficiencia aórtica. Vamos a ver si puedo buscarles. El soplo de insuficiencia mitral. Es un soplo holosistólico que tapa toda la sístole.
se oye menos áspero, menos rudo que el soplo sistólico de estenosis aórtica. Eso es una diferenciación. Lo otro que permite diferenciarlo, por supuesto, es el epicentro, el foco donde se escucha mejor. Y a su vez, no sé si alcanzan a escuchar un ruido adicional que está pegado al segundo. Es el galope ventricular que puede acompañar al soplo de insuficiencia mitral, lo cual sugiere insuficiencia ventricular izquierda por la insuficiencia mitral. Entonces, veamos aquí rápidamente también lo del soplo de estenosis mitral. Rufutata, rufutata, rufutata. Eso se oye en el foco mitral, este es un ritmo de los 100. Y déjame ver si le puedo mostrar. A ver, por aquí estaba. Un paciente que puede tener doble lesión de la válvula mitral. Estenosis e insuficiencia. Ahí confluyen ambos hallazgos semiológicos, el soplo sistólico de la insuficiencia mitral con el retumbo y chasquido de apertura de la estenosis. Ambos confluyen y esto puede verse en un paciente con afectación reumática, la doble lesión que les había mencionado al inicio. Bueno, para no fatigarlo ni cansarlo, si hay alguna pregunta o comentario, pudiéramos dejarlo hasta aquí. No sé si hay alguna duda o algo que quieran ampliar. Voy a ver si les mando este link para que lo tengan y lo puedan revisar con calma posteriormente para que puedan hacer diferenciación de los ruidos normales, de los ruidos patológicos, para que ya vayan tratando de hacer diagnósticos clínicos de las diferentes valulopatías, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o comentario. Doctor, los videos, los links que mandó de videos de los sonidos, ¿puede mandarme al correo o a WhatsApp? Está bien. Sí, voy a mandarlo para que los tengan, los puedan compartir todos y los escuchen con calma posteriormente. No sé si hay alguna pregunta o comentario, si no lo tenemos hasta aquí, pues ya van a ser las 6 de la tarde y no quiero abusar de su tiempo. Si estamos bien, si todo quedó claro, bueno, primero decirles que para mí ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes estas 3, 4 clases que nos tocó darles. Yo espero que haya sido de su agrado. Sobre todo hemos tratado de ponérsela lo más sencillo posible, al estilo de Plaza Sésamo, por decirlo de alguna forma. Obviamente va a requerir que ustedes profundicen más en la lectura de estos temas. Y espero que les haya sido de provecho y que les ayude en la práctica clínica. Y a los que les toque ir al Santo Tomás, bueno, bienvenidos, acá los esperamos. Y de paso también les deseo que hayan tenido un examen exitoso el día de hoy y que los datitos que les pude haber dado yo les hayan sido de utilidad para poder enfrentar ese examen y los exámenes subsiguientes que les toquen la materia. Cualquier cosa estamos a la orden, tienen mi contacto, cualquier cosa que requieran, con mucho gusto y nos veremos entonces en las rotaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Hasta pronto y espero que haya sido de su agrado. Hasta pronto. Hasta luego.